Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7 de la mañana con 37 minutos, ya estamos de regreso aquí en Primera Pauta, momento de la entrevista del día. Hay varios temas que hablar con la ministra de Salud, Meicho Malí, a quien le agradecemos nos responda hasta ahora en la mañana. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Sí, muy buenos días, Gerardo y Claudia. Encantado. Muy buenos días, ministra. Bueno, vamos haciendo foco en distintos temas. Usted ha puesto especial foco en cómo resolver estas grandes listas de espera de pacientes oncológicos. Habló, ¿cierto?, de una alerta oncológica como primera gran medida. Y usted señalaba que ya se habían logrado gestionar, contactar al 99,9% de los pacientes que aguardaban una atención. Y la pregunta es, ¿cómo el sistema público va a ser capaz de resolver? Una cosa es contactarlo y otra cosa es que finalmente se pueda ayudar y permitir tratamientos, porque no es fácil, digamos, hacer correr la lista de espera. Imagino que en el caso del cáncer tampoco. Sí, muchas gracias por la pregunta, pero antes de contestar esa pregunta quería referirme al accidente que ocurrió ayer. Quiero solidarizar con las familias que perdieron a seres queridos. Fue un lamentable accidente, esperemos que el tiempo pueda hacerlo sobrellevar esta terrible pérdida. Los hospitales los pacientes que están accidentados, estamos dispuestos a hacer lo necesario para recuperarlos. Dicho eso, porque la verdad que conmocionó a todo el país. Sí, totalmente. ¿No? Ministra, y los pacientes, los heridos, ¿están algunos en condición muy grave? ¿Cuál es el reporte que usted tiene esta mañana? Sí, mira, prefiero no referirme a eso, pero no podía dejar de decir de que es muy lamentable y que estamos atendiendo a los pacientes en los hospitales de la región. Bueno, en el tema del cáncer, primero quiero decir de que cuando tú hablas del 99% contactado, esa fue la primera fase que ocurrió muy precozmente, pero tenemos más del 97% de los pacientes que ya se trataron o están en tratamiento. Ya. No solamente que fueron contactados, o sea, eso es solo la primera fase. ¿Y por qué la quisimos mostrar separada del inicio del tratamiento? Porque habitualmente ocurre cuando los pacientes están esperando mucho tiempo, que muchos pacientes se pierden en el camino. Se cambian de región, no se pueden ubicar y otras cosas. Entonces, por eso quisimos destacar ese tema, porque muchas veces ocurre, casi siempre ocurre cuando uno está resolviendo listas de espera, que empieza a llamar a los pacientes y los pacientes están inubicables. Entonces, por eso quisimos destacar esto como separado del proceso asistencial, porque hubo un esfuerzo muy grande de los equipos de salud para encontrar a esos pacientes que estaban a veces mucho tiempo fuera y esperando, ¿no? Claro, para ubicarlos. Pero, exactamente, incluso usando radios locales, estamos buscando a fulano de tal, etcétera. De hecho, imagínate que estuvimos en Antofagasta la semana pasada y vi una paciente que llevaba 6 años esperando una cirugía para un cáncer de tiroides. Entonces, en 6 años pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Pero como te digo, eso es solo la primera fase que ocurrió muy tempranamente, pero más del 97% de los pacientes o ya se operaron o iniciaron su quimioterapia o ya tuvieron sus consultas del especialista o ya iniciaron su seguimiento. ¿Y cómo sigue, ministra, esta situación ahora? Porque usted dice, bueno, ya comenzaron los tratamientos y esto también abre una esperanza. Todos sabemos que el cáncer no tiene tanto tiempo de espera, ¿no? Es urgente comenzar rápidamente. ¿Tienes una segunda etapa? Y vuelvo a insistir, mira, el Servicio Público de Salud tiene la capacidad de gestionar esta situación, esta alerta oncológica. A ver, la alerta oncológica fue capaz de gestionarla. Solo el 10% de los pacientes se fueron al área privada. Pero entendamos que el país no puede vivir de alertas o de programas de resolución de listas de espera. Por lo tanto, hay que buscar soluciones más estructurales. Disculpe. Sí. Y en eso estamos, buscando soluciones estructurales para ver cómo realmente nos hacemos cargo de la demanda. Todos los meses se retrasan garantías, ¿sí? Todos los meses partimos con garantías retrasadas del mes anterior.
Y dicho eso, nosotros partimos con las garantías que estaban acumuladas, retrasadas en el mes de enero, Ujú. ¿ya? Y lo que estamos haciendo ahora con las que se retrasaron en febrero, en marzo, en abril, estamos disponiendo de una forma distinta de chequearla e inmediatamente preguntándole a los hospitales si se van a poder hacer cargo en el periodo. Si no se van a poder hacer cargo, estamos gestionando un segundo prestador. ¿Para qué? Para que al final, de aquí a unos 6 meses, ojalá 6 meses, pero dentro del año, no tener más pacientes que se les retrasen sus garantías y tener lo que yo he denominado la activación del segundo prestador en forma automática. Es decir, se vence la garantía porque el hospital no pudo resolverlo e inmediatamente derivarlo al segundo prestador, que es lo que le corresponde hacer a FONASA. Porque lo que ocurría habitualmente es que se vencía la garantía y ahí quedaba vencida y ahí quedaba vencida y el paciente podía no saber que él tenía digamos, legalmente tiene el derecho a que se le derive un segundo prestador. Por lo tanto, no hacía el reclamo en FONASA o no iba a la Superintendencia de Salud, etcétera, y ahí quedaban con su garantía retrasada. Los pacientes que sí sabían, muchos de ellos, van a FONASA, reclaman y se les deriva un segundo prestador. Pero ahora ya no queremos que hayan pacientes que por no saber que pueden reclamar, no reclamen. Por lo tanto, la derivación es lo que nosotros llamamos la derivación automática. Bien. Es decir, mire hospital, usted, y estamos generando los sistemas para que así sea, usted hoy día se le venció la garantía, yo mañana voy a contactar a ese paciente y le tengo su segundo prestador. Esa va a ser un poco la lógica, ¿sí? Era bastante raro eso de que si no reclamabas no se activaba esa segunda etapa. Era además contraproducente, una persona enferma probablemente, que tenía que verse obligado a ir a reclamar para que se le hiciera valer un derecho. Había algo ahí mal pensado, parece, ¿no? Mira, exactamente el procedimiento que dice es que efectivamente dice que el paciente puede reclamar y el FONASA tiene X cantidad de días para derivarlo, etcétera, etcétera. Pero como tú muy bien dices, uno habría esperado que originalmente fuera mucho más asertivo con el paciente. Es decir, a usted se le venció su garantía Obvio. y yo lo voy a llamar, preguntarle, porque hay gente que no quiere ir a un segundo prestador. Y nosotros tuvimos ahora, durante esta alerta oncológica, pacientes que rechazaron de ser derivados al área privada. Que está bien, digamos, pero tendrá que esperar. Pero la mayoría sí aceptó ir a este segundo prestador. Ya. Y eso es lo que queremos resolver, o sea, cumplir con la ley. Ministra, ¿sí? usted dijo en un inicio que, bueno, se les contactó y algunos dijo están en tratamiento, otros en cirugía, otros en consulta, ¿no? Esas son como las etapas de lo que significa, entiendo yo, las alertas oncológicas que están gestionadas o resueltas. La diputada Marcela Hernando decía contactar no es resolver su enfermedad, no es honesto celebrar por la eficiencia. ¿Qué le pareció que se interpretara de esa manera cuando ustedes dieron estas metas? Bueno, yo creo que ella no escuchó toda la noticia, porque si habla solo de contactar, quiere decir que no escuchó que la segunda fase después de la vinculación era el inicio de tratamiento o la consulta resuelta o la cirugía resuelta. Pero a mí la verdad que me generó más confusión, porque uno es digamos, un error de interpretación nomás, pero lo que más me generó conflicto fue decir de que se reduce la lista de espera porque los pacientes fallecen. Eso, o sea, es complejo que diga eso. Bueno, ha tenido aquí unos choques con la parlamentaria Hernando, ministra. También por una columna que ella publicó en el Mostrador, ¿no es cierto?, hablando de la crueldad como política pública, haciendo mención a los recortes en los hospitales de todo Chile. Ella marca también un punto ahí. Hemos visto esa fricción. A ver, yo entiendo que existan observaciones en relación con los reportes, pero yo creo que ha sido, yo no sé si yo no me he dado bien a entender o están haciendo un manejo político de la situación,
pero entendamos que los hospitales están recibiendo más recursos, presupuesto de recursos que el año 2025. O sea, hubo un ajuste al presupuesto inicial del 2026, que era un 5.7% superior al del 2025. O sea, no es que hayan menos recursos para los hospitales. Entonces, si me dicen que producto del recorte se van a hacer menos cirugía, o sea, eso no puede ser porque tienen más presupuesto que el año 2025. Lo que les estamos solicitando a los hospitales es que hagan un esfuerzo por reducir el gasto en aquellas cosas que se pueden reducir los gastos. Estuve recién en Coyhai que me comentaban sobre un contrato. Decía, pero era un contrato abusivo y llevaban 10, no sé, mira, eran años con un contrato y decía, no puedo creer, una directora que llegó recién. ¿A qué se refiere con contrato? ¿Contrato con quién? ¿Con un privado? Contratos directos. ¿Sociedad médica? Compras directas. No, estoy hablando de cosas administrativas, digamos. Era un contrato por una X mantención y decía, es que no puedo creer lo que estamos pagando. Y rápidamente encontraron opciones más económicas para hacer el mismo trabajo. Y eso es lo que le estamos pidiendo. Revisen sus contratos, no hagan compras directas, sino que liciten los procedimientos, porque yo siempre uso este ejemplo. Si uno va al supermercado consigue un precio, pero si tiene una urgencia, tiene que ir al negocio de la esquina y eso siempre va a salir más barato. Está bien para una urgencia, pero no para el programa anual. Si yo tengo un programa anual de guardia, bueno, tengo que licitar los guardias. Ministra, no puedo hacer un trato directo. Usted también ha hablado de la colaboración público-privada. ¿Usted ha notado que ahí puede haber una demora o un aplazamiento o derechamente rechazo ideológico, o lo hubo en la administración anterior para este tipo de acuerdos de público-privada? A ver, yo no creo que haya habido, yo no sé si ustedes saben, pero en la FONASA Libre Elección, sí, que es la forma, digamos, en que hay personas que se atienden de FONASA, que se habla en el libre privado, hacen más consultas que el área pública. O sea, FONASA gasta en el área privada mucho dinero por FONASA Libre Elección. Las cirugías en libre elección asociadas a los pagos asociados a diagnóstico es muchos recursos. O sea, FONASA tiene disponible un presupuesto para que las personas que quieran accedan al área privada. Entonces, no pueden decir, no, es que quieren desmantelar el sistema público para mandarlo al privado. Lo único que estamos haciendo es que ese monto que actualmente se está gastando en el área privada se haga con una lógica más bien sanitaria. Es decir, porque actualmente, ¿quiénes pueden acceder a ese bono FONASA? Pueden acceder los que tienen para pagar el copago. Estamos haciendo algunas alianzas para que ese monto que está para la libre elección también puedan ser usados para los pacientes que están en lista de espera a través de un sistema en el cual, no quiero dar detalles, pero estamos a punto de lanzar ese programa para que sea con una lógica sanitaria. Es decir, porque muchas veces ocurre que el paciente, como está en una espera de una consulta, toma una hora con un especialista en el área privada, paga un bono y después le piden exámenes, procedimientos y no sabe qué hacer con eso porque no tiene para pagar los procedimientos. Entonces se repite, hay un gasto adicional de FONASA en esa consulta. Ministra, hablamos con la ministra de Salud, Maicho Malí, a propósito del plan de alerta oncológica. Veía al doctor Juan Carlos Said, autor además de un libro reciente sobre la salud en Chile, que decía que el discurso de la emergencia en salud parece haber alcanzado el límite de lo posible. Él señala que quedan 3 años y medio de gobierno y que no se sabe cuál es el plan de salud, cuáles son las propuestas, los proyectos de ley, las reformas. Hace una mirada bastante crítica, ¿no?, respecto de cuál va a ser el diseño de fondo del gobierno, de su gestión, ministra. Sí, vamos a salir, nosotros ya lo presentamos, cuáles son las 4 áreas más relevantes que tenemos en el Consejo Nacional de Salud.
Y sobre ello estamos trabajando, vamos a salir con noticias ahora pronto, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con redes asistenciales, que tiene que ver con Estrategia Nacional de Salud, tiene que ver con reforzamiento de atención primaria y tiene que ver con tiempos de espera. Ujú. ¿Y esto tendría un concepto respecto de un gran plan de salud, digamos, que pueda marcar los que quedan, los 3 años y medio que quedan de gobierno, como una gran reforma? Mire, a mí la palabra reforma no me gusta porque creo que está demasiado manoseada. Ujú. Vamos a hacer una reforma y hacen 3 o 4 cosas. Lo que yo me comprometo lo que me voy a comprometer a tener un sistema más, digamos, vamos a trabajar para lograr un sistema más eficiente, intentar responder a las necesidades de nuestros pacientes y que los pacientes no tengan que esperar lo que están esperando ahora. Y para ello, como lo dije en el Consejo, se requieren digamos, de ordenar los hospitales, hacer más eficientes los hospitales. Se requiere de algunas reformas legales que estamos presentando ya, algunas, digamos, de hecho tengo reuniones en estos días, digamos, para ver la lista de todas las reformas que estamos mandando relacionados con el trabajo médico, relacionados con diferentes cosas, digamos, para poder generar los habilitantes para que eso ocurra. Ujú. Y perdona, Gerardo, lo último, este modo de alerta que ha tenido el cáncer, ¿usted lo va a hacer extensivo a otras patologías o es solo un mecanismo de emergencia que solo viene a resolver el tema de las listas de espera en cáncer? A ver, como yo le decía, creo que no es una buena práctica y de hecho las veces anteriores vivir de las emergencias y de los programas de resolución de listas de espera. Porque estuvimos analizando las situaciones y vimos que después de que hay entre comillas, un programa de resolución de listas de espera como hubo a fines del 2025, tercer trimestre del 2025, se reduce la lista de espera y después rápidamente empiezan a aumentar, ¿sí? Entonces, no es una buena forma, uno no puede estar trabajando en crisis, ¿sí? Por lo tanto, por eso estamos trabajando en temas más bien estructurales, como este tema, te contaba de esta nueva modalidad de activación del segundo prestador, esta nueva modalidad del uso Claro. de la libre elección, que son cosas que no necesitamos proyectos de ley, pero que efectivamente van a ser un cambio más radical en términos de cómo se enfrentan estos problemas de salud o la no posibilidad de resolver de los hospitales públicos. Ministra, Entonces, discúlpame, y para finalizar, ¿sí? porque vuelvo a insistir, no podemos estar viviendo de urgencias, ni de campañas, ni de... estamos buscando soluciones más de fondo, más estratégicas, ¿sí? Bueno, sí, pues si pasamos de campaña en campaña o alerta en alerta, significa que el sistema normal no funciona, no sería absolutamente ineficiente. Exactamente. Claro. ¿Y por qué la alerta en el cáncer? Porque el cáncer sí que es un problema, porque no podemos estar esperando los cambios No, estructurales claro, hay que que requieren hacerlo. a veces proyectos de ley para ello, para resolver a los pacientes oncológicos. Ministra, Pacientes- sí. perdón que le interrumpa, solamente es por tiempo, porque queremos acelerar y hacer más preguntas. El tema de los medicamentos en Avast, el Ministerio lo ha resaltado, que se venden a través de las farmacias y que tienen un costo mucho menor. Esto fue del 2019, estaba revisando yo que cuando comenzó esto, pero yo no sé si es que ha funcionado tan bien y tengo sinceramente una duda. Antes, y no sé si esa práctica sigue, existía la canela. La canela era un incentivo de ciertos laboratorios a quienes trabajan en las farmacias para vender determinados medicamentos. ¿No existe la canela ya? ¿O nota que no se resalta el medicamento Senabast suficientemente en estos organismos, en las farmacias privadas? A ver, el asunto de la ley Senabast es para poder llegar a las farmacias con menores precios, Claro. ¿sí? Uh-huh. Efectivamente, ha tomado su tiempo ir incorporando a las farmacias privadas. Gran despliegue en las farmacias independientes. Tenemos un gran despliegue en esas áreas, sobre todo en zonas más pequeñas. ¿Y en las cadenas por qué no? Y ya se incorporó una farmacia cadena, que es súper relevante. Y esperamos, de que las otras 2 grandes cadenas también se incorporen.
¿sí? ¿Y usted sabe Pero por lo qué no? importante ¿Y es por que qué no lo hacen? no puedo decir el por qué, pero entendamos que, digamos, cada uno tiene sus, digamos, sus estrategias comerciales, pero ya tenemos una gran cadena y eso ¿Cuál? puede significar de que las otras, Salcobran, Ujú. ya está en Senabad Salcobran, ya tiene sus logos puestos, por lo tanto las personas pueden pedir medicamentos Senabad. Y gran parte de las farmacias independientes. El otro día estuvimos viendo este tema de la ley en una farmacia, pero increíble, que despacha hasta Arica, incluso. Una Bien. farmacia en Santiago despachando Arica. El medicamento más el despacho sale más barato que comprarlo en una farmacia, en cualquier farmacia. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha fe en que la gente va a empezar a exigir estos medicamentos y eso va a reducir notablemente el precio. Y son medicamentos Bien, ministra. muy, digamos, de mucho uso en Sí, nuestro claro. país. Ministra de Salud, ministra Maicho Malí, muchísimas gracias por esta conversación tempranito aquí en Primera Pauta. Muchas gracias, ministra. Muy amable. Que esté muy bien. Gracias. Muchas Que Chao, gracias. adiós.